buenos días, sean todos bienvenidos, el Señor bendiga. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2020, estamos aquí en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay, en nuestro local, en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe. Damos la bienvenida a todos y agradecemos al Señor una vez más por la oportunidad que nos da de compartir de su palabra. Hoy, hermanos, vamos a ver, como siempre, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Y el tema que hoy nos va a ocupar es los errores en la religión. Errores que han sido enseñados generación tras generación, año tras año, y se han incrustado dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, y muchas veces de esos errores se han tomado como doctrinas, enseñanzas verdaderas, que vamos a ver en la palabra de Dios que son justamente errores y que no son verdades. Así que primero vamos a tener un tiempito de oración y después les invito a compartir de la palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por este día que tú nos das, la oportunidad de estar nuevamente con nuestros hermanos, nuestros amigos en la fe. Pedimos, oh Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, cada familia, cada hermano, sea donde se encuentre, si aquellos que están enfermos, aquellos que están trabajando o con alguna dolencia, Señor, tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Gracias por la salvación en Cristo Jesús que podemos gozar y pedimos, oh Señor, que todo lo que se diga en esta hora sea primeramente, Señor, para honrarte y glorificarte, y también sirva, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Queremos dejar estas cosas en tus manos, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, para tener una referencia bíblica, les invito a ir al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 22 y 23, dice de la siguiente manera: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, hermanos, pudo observar, divisó en esa recorrida dentro de los atenienses que eran muy religiosos. Lo menciona en este libro de los Hechos. Son muy religiosos, tan religiosos que dentro de sus imágenes, dentro de sus dioses que ellos adoraban, tenían uno en específico que era, como lo dice acá, un altar dedicado al Dios no conocido, aquel que no conocían, pero le adoraban. Es curioso esto, porque no le conocen, pero le adoran. Por las dudas, ¿no? Como decimos en nuestro país. Por las dudas, a ver qué pasa, a ver qué onda, qué es lo que pasa. Vamos a adorarle igual. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Porque dice que son muy religiosos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por religión? ¿Qué es la religión? Todos quizás vamos a coincidir que la religión es un conjunto de creencias, de normas, de cierto comportamiento y de ceremonias, de oraciones e incluso de sacrificios que son propios de determinado grupo de personas, de gente, a las cuales el hombre le reconoce una relación divina. Lo tiene como un dios o como varios dioses. Eso es, a grosso modo, hermanos, lo que termina siendo la religión. Un grupo de creencias, un conjunto de creencias, de comportamientos, de ceremonias, de oraciones e incluso de sacrificios. Ahora, seguramente Pablo aquí, por lo que nosotros podemos ver,
para con los atenienses, que él les menciona, veo que son muy religiosos. También nosotros podríamos utilizar esto en nuestros tiempos. Vemos nosotros a nuestro alrededor, o incluso usted mismo o yo, puedo considerarme muy religioso, diciendo que soy una persona, o diciendo algunos que son personas que conocen a Dios, pero la realidad, ¿le conocen verdaderamente? ¿Saben quién es Dios? El gran problema de la parte religiosa o de la religiosidad es que aceptamos muchas enseñanzas, como le dije en un principio, enseñanzas que no son bíblicas. Este es un gran problema dentro de los religiosos. Los aceptan como una verdad bíblica, pero no lo es. Lo aceptan como una verdad doctrinal y no lo es. Y termina siendo una adoración a quien sabe qué cosa o a qué Dios, pero no al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Entonces ahí está el gravísimo error, hermano. Quiero dejarle en claro, antes de ir a algunos puntos en esta mañana, que no todo lo que la mayor parte de las personas acepta como doctrina es verdad. No todo, incluso lo que se nos ha enseñado, está basado en la palabra de Dios, sino que más bien muchas veces está basado solamente en tradiciones de hombres, en enseñanzas meramente de hombres. Esto debe ser importante y debe ser claro o estar claro para su vida. No todas las doctrinas que se les han enseñado son verdaderas y están o han salido de la palabra de Dios. Muchas son enseñanzas y doctrinas solamente de hombres. Y esto, hermanos, es algo que nuestro Dios, nuestro Señor, ha reprochado a los religiosos en su pueblo también. En su propio pueblo, Dios los marcó y Dios les reprochó por lo que ellos estaban haciendo. Dice en el libro de Isaías, el capítulo 29, el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Muchas de las cosas que hoy se practican dentro de las religiones, por así decirlo, no son enseñanzas de la palabra de Dios. Están temiéndole a las enseñanzas de los hombres. Están teniendo temor no de Dios, sino de lo que un hombre pueda estar diciendo o acusándoles por su manera de vivir, por su manera de actuar, etc. Y esto es lo que Dios está reprochándole en aquel tiempo a su pueblo. Sí, de la boca, de los labios, me honran de ahí, pero su corazón está lejos. Y esto es lo que se ve, hermanos, en los días de hoy. Hoy vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios, esto debemos de remarcarlo. Esto no es un capricho ni mío ni de ninguna otra persona, de ningún otro hermano. A la luz de la palabra de Dios hay algunas afirmaciones que son meramente religiosas, que se nos han enseñado año tras año, década tras década, generación tras generación, y las vamos a analizar. Y debiéramos analizar todo lo que escuchamos, si son verdaderas o no. ¿Y con qué lo vamos a analizar? Con la palabra de Dios, la Biblia. Por eso que en este mensaje usted va a escuchar repetidas veces, la palabra de Dios nos enseña esto. La palabra de Dios nos dice tal y cual cosa. El primero de los errores de la religión, es el primero de los errores que se notan, hermanos, es que para ser salvo es necesario portarse bien y hacer buenas obras. Para ser salvo es necesario portarse bien
y hacer buenas obras. Y la palabra de Dios nos enseña y nos afirma que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, dice en Efesios capítulo 2, el verso 8, porque por gracia, no dice por obras, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no llega a tu vida porque tú te portas bien y como te portas bien, haces buenas obras o realizas buenas obras. Por gracia sois salvos. Y esto no es nuestro, sino que es un don, un regalo de parte de Dios. No por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. El mismísimo Señor Jesús afirma que la obra de Dios es creer en Él, creer en Jesucristo. Dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para tener en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. No se trata, hermanos, de portarse bien y de hacer buenas obras. Hay que creer en el que Dios envió. Y Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario y derramar su preciosa sangre. No se trata de portarse bien. La palabra de Dios también nos enseña que lo único que debemos hacer para ser salvos es creer. No es por obra, una vez más, no es por obra, para que nadie se gloríe. Lo único que debe hacer el ser humano para ser salvo es creer. Pareciera tan fácil, pero a la misma vez es tan difícil para que el hombre llegue a los pies de Cristo, se arrepienta y crea en Cristo Jesús. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 30, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. No se le manda aquí a decir, bueno, ve y dale todo a los pobres, ve y haz buenas obras, ve y haz aquello otro. No, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo, hermanos, hay que creer. Pareciera tan fácil, pero a la misma vez tan difícil, hermano, que el hombre llegue a los pies de Cristo arrepentido y crea en Cristo Jesús. La palabra de Dios también nos dice que Dios mandó a su Hijo amado para salvar a todo aquel que en Él cree. Ese verso bíblico tan común y tan escuchado y tantas veces leído en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio para salvar al mundo. Pero es necesario que el hombre, el ser humano, crea en Cristo Jesús, que Dios le envió. O sea que lo primero, hermanos, no es que hay que portarse bien y hacer buenas obras para ser salvo. Hay que creer en Cristo Jesús. Lo segundo que quiero mencionarles en esta mañana, el segundo de los errores religiosos, es que al infierno van los malos y al cielo van los otros, los buenos. Bueno, si te portás mal vas a ir al infierno. Ahora, si te portás bien, vas a ir al cielo. Si vos sos malo, vas a ir al infierno. Y si sos bueno, vas a ir al cielo. Esto se enseña y se predica en muchas religiones, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y no hay buenos en este mundo.
A veces tan livianos de cuerpo decimos, sí, fulano es bueno, aquella otra persona es muy buena, aquel otro es más bueno aún, es buenísimo. Bueno, a veces lo decimos de manera para reírnos un poco, pero no es así, hermanos. No hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es porque seas bueno vas a ir al cielo y porque seas malo vas a ir al infierno. Al infierno, hermanos, van todos aquellos pecadores que no quisieron creer en Cristo Jesús. A veces es tan fácil leer solamente Juan 3:16 y quedarnos en ese, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no somos capaces de leer un poquito más abajo. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al cielo van los pecadores, pero pecadores que confesaron a Jesús como su Salvador personal. Hermano, usted, si conoce a Cristo, sigue siendo pecador. Yo que he conocido a Cristo por gracia, por su gracia, sigo siendo un pecador, pero he confesado a Jesús como mi Salvador personal. Y mi esperanza está que un día estaré en su presencia. Entonces al cielo van aquellos pecadores que confesaron a Jesús como su Salvador personal. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, el verso 9, Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante, hermanos, recordar que no solo los malos van al cielo, al infierno, y que los buenos solamente van al cielo. No somos buenos. Dice la palabra de Dios, no hay bueno, no hay justo, ni aún uno. Pero por gracia, usted siendo pecador, puede ir al cielo con Dios. Solo por gracia. El tercer punto, que es un error religioso también, es que hay una oportunidad para salvar a una persona cuando ya ha partido de este mundo, cuando ya se murió. Aún queda una chance. Aún queda una oportunidad. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En ella se nos enseña que después de morir una persona sin Cristo, lo único que le espera es el juicio de parte de Dios. Aquel que se muere sin Cristo, lo único que le espera es el juicio de parte de Dios. Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez se muere, y lo único que les espera es el juicio. La palabra de Dios también nos muestra que nadie puede salir de aquel lugar de condenación. Si se muere sin Cristo, se va a un lugar de condenación. Y de allí no se puede salir, no se puede evadir de ese lugar. Dice en Lucas 16, el verso 24 en adelante, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además,
de todo esto, dice el verso 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una vez en este lugar de condenación, no se puede pasar de un lado hacia el otro. No es este un capricho mío ni un capricho de ninguno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ella nos enseña y nos muestra que nadie puede salir de ese lugar de condenación. No hay, hermanos, segunda oportunidad para ser salvo después que usted se muere sin Cristo. No hay oportunidad de cambiar ese lugar. No lo existe, ya no está esa oportunidad. Hoy usted tiene la oportunidad, hoy en vida tiene la oportunidad. La palabra de Dios nos muestra que una vez muerta una persona, ya no podemos hacer más nada por ella. Por eso es que es tan importante, hermanos, que usted, que está escuchando y aún está sin Cristo, que está escuchando y tiene vida, está vivo aún, reconozca y busque a Cristo como su Señor y Salvador. No sea que esta noche vengan por su vida, no sea que esta noche tenga que partir y se encuentre sin Cristo. El cuarto punto que quiero ver en esta mañana, el cuarto error religioso, es que las imágenes tienen poder para hacer milagros. Y hermanos, esto es un grandísimo error. Porque la palabra de Dios es bien clara. Dios nos manda en su palabra que no debemos hacer ningún tipo de imagen. Ningún tipo de imagen. Una vez más le digo, esto no es un capricho personal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, el verso 15 y 16 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios está diciéndole a su pueblo, no hagan ninguna imagen. Dios es claro en esto, hermano. Dios se mostró y habló con ellos en el medio del fuego, pero sin ninguna imagen. Sabiendo Dios que el hombre, si se presentaba una imagen, iba a ser una imagen. Y la siguen haciendo y se sigue haciendo, hermano. Dice, guardaos pues mucho vuestras almas, ninguna figura. La palabra de Dios nos dice que los ídolos, esas imágenes no tienen poder y no debemos poner en ellos nuestra confianza. No tiene ningún poder porque eso es algo que alguien ha hecho con sus manos. No tiene vida, tiene ojos, no ven, tiene manos, no hacen, tiene boca y no dicen. Y entonces, ¿por qué poner en esas imágenes nuestra confianza? Cuando la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el Salmo 135, el verso 15 en adelante, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y estos versículos siguientes, lo que le acabo de decir, tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Todos los que confían en ese tipo de imágenes, en esas imágenes, son justamente como las imágenes. Tienen ojos, no ven, tienen oídos y no escuchan. Tienen manos y no hacen. Nuestro Dios, hermanos, no lo podemos nosotros poner en una imagen.
No hay nada que se compare a nuestro Dios. Él es tan grande y ninguna imagen se puede comparar con Dios. Dice en el Salmo 135, el verso 5, porque yo sé que Jehová es grande, dice el salmista, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Yo sé que Jehová es grande. Hermano, Dios no entra en ninguna imagen. No hay una imagen suficientemente grande ni mayor, porque Dios es mucho más grande que eso. El último de los puntos que quiero compartir con usted esta mañana, como error religioso, es que, y esto va de la mano con este punto que vimos recién, es que los cristianos tenemos intercesores o mediadores entre Dios y el hombre para recibir bendiciones, para recibir milagros, para recibir esto o aquello otro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Porque esto es un gravísimo error. Si la palabra de Dios es clara diciendo no tener imágenes, también Dios en su palabra es claro que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y usted. Hay un solo mediador. Y el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. No hay, hermanos, mediador más que Jesucristo. Nuestras oraciones van hacia Dios por medio de Jesucristo. Porque esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que Dios en su palabra claramente nos enseña. Que hay uno solo que es el mediador entre Dios y yo. Hay uno solo que es el mediador entre Dios y usted, y dice al final de ese verso 5, Jesucristo, Jesucristo hombre. La palabra de Dios nos enseña que Él no comparte su gloria con nadie, ni con santos, ni con santas, ni con ninguna imagen o lo que a usted se le esté pasando por la cabeza. Vea lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 42, el verso 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto dice Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es clara, hermanos, la palabra de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Dios, dice yo, Jehová. Entonces, hermano, tengamos cuidado, mi amigo, tenga cuidado. Mucho cuidado, porque el diablo también se viste como un ángel de luz. El diablo también anda en la vuelta enseñando, instruyendo a la gente con algunas creencias, con algunas enseñanzas que no son verdaderas, que no son rectas. Dice la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 11, el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si a alguien llega a tu casa, a tu hogar o a tu entorno y quiere enseñarte este tipo de cosas, cuidado. Cuidado, porque son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y si esto no es maravilla, esto no es de sorprenderse, porque también Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto que he dicho, hermanos, y he compartido con usted esta mañana, lo digo, hermano, con el mayor de mi respeto. Lo digo con el mayor de mi respeto y también con el amor que siento por las almas, por aquellos que aún están sin Cristo y que se perderán si siguen sin Cristo, y lo que los espera, hermanos, es la condenación. Pero se lo digo con el mayor de los respetos y con el mayor de mi amor. Espero en el Señor que Él se revele a su vida, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la luz que necesitas para darte cuenta que si estás viviendo en alguno de estos puntos que hemos nombrado esta mañana, que salgas de ese camino y que busques al Señor correctamente. Quiera Dios que al escuchar este mensaje en esta mañana, tú puedas buscarle de todo corazón. Es mi deseo, hermano, mi amigo, es mi deseo. De la misma manera que Dios no quiere que ninguno se pierda. Puedo decirle, hermanos, que tanto yo como los hermanos que se congregan en esta iglesia, no queremos que ninguno se pierda, sino que todos puedan llegar a conocer al Señor. Así que me despido, hermano. Si tiene alguna pregunta o alguna consulta, por favor, puede dejar su comentario o preguntar a aquella persona que le reenvía este video a usted, que le hace llegar, y será hasta la próxima, hermano. Que el Señor le bendiga, le libre y le guarde, y nos vemos pronto.